Buenos días, hermanas, hermanos. Agradecido al Señor por un día más de vida, por el descanso de la noche. Agradecido al Señor por que podemos estar grabando esta predicación de la palabra del Señor para la edificación de todos los hermanos que van a oír. Un abrazo a todos, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno. El Señor les fortalezca en este día. Quiero hacerle saber y decirles a ustedes que Jesús le ama mucho, a todos ustedes y a mí también, ¿no? Que su amor es inalterable, ¿no? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, que Él hizo de nosotros una nueva criatura, nos dio un nuevo nacimiento, perdonó todos nuestros pecados, borró de nuestra conciencia toda culpa, casi que ahora, hermano, podemos estar o entrar tranquilamente, libremente, ¿no? A esta gracia maravillosa que es la vida del Evangelio. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Le abrazo a todos los hermanos que me conocen, a cada hermano que pertenece a la iglesia local y a la iglesia universal. El Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a seguir con el tema de Lot y de Abraham. Vamos a continuar y vamos a ver qué nos da el Señor en esta mañana, amados hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a ir directamente a la palabra. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, para pedirte, Señor, que tú respaldes tu palabra, Señor, y que uses mi humanidad, Señor, y también la vida de la nueva creación que ha puesto en mí para poder trazarla. Padre, bendice a cada hermano y hermana, Señor, que va a escuchar este programa, que sus ojos del entendimiento sean abiertos. Oh Padre, todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces nosotros estamos mirando, ¿no?, sobre los cuatro reyes y los 5 reyes. Bueno, los 5 reyes hablan del lado de la política de este mundo, ¿no? Y los 4 reyes hablan del lado religioso de este mundo, ¿no? Son guerras que hay en este mundo y que la política es contra la religión y la religión contra la política, pero al final y al cabo nosotros vimos que a través de la historia de la humanidad que la religión ganó, ¿no? Que la religión ganó y entonces los 5 reyes fueron vencidos, ¿no? Y entonces ellos tomaron todos los bienes de Sodoma, dice, ¿no? Ellos, y de Gomorra, y todo lo que tenían ahí, ellos lo tomaron. Esta guerra sirvió para que de alguna manera tanto la política y la religión se establecieran en su lugar. Y bueno, y nosotros vemos a Lot en medio de ese problema, de esa situación, ¿no? Y Lot que cayó ahí por decisión propia, porque él había decidido ir a Sodoma, ¿no? Y entonces, cuando uno va a un lugar, se hace de alguna manera, queriendo o sin querer, se hace partícipe de la suerte de ese lugar, ¿no? Si en ese lugar hay prosperidad, si hay paz, si hay bonanza, si hay guerras, todo ya es parte de todo eso por estar en ese lugar. Y bueno, y Lot estaba en Sodoma por decisión propia y entonces fue tomado cautivo en este conflicto de estos 9 reyes. Y él tomó el lugar con la gente religiosa, con la gente moral, ¿no? Él tomó ese lugar. Entonces, acá vemos que en tipo y en figura vemos que la religión en el mundo, la religión fue puesta por los reformadores, ¿no?, que hubieron en el mundo tratando de cambiar al mundo por medio de la religión, ¿no?
Esos son los reformadores. Las personas que tratan por medio de la religión, no por medio de la palabra, sino por medio de las normas y estatutos y preceptos que ellos mismos establecen, tratan de cambiar la moral del pueblo. Entonces, Lot vio la influencia de la religión, ¿no? A los 4 reyes ahí. Y bueno, y fue de alguna manera seducido por la religión, por la moralidad, por la religión muerta, por así decirlo, ¿no? Por el cambio de pensamiento, por el cambio de sentimiento, ya el mundo se estaba civilizando, y bueno, y así, y él fue cautivo por eso, ¿no? Y sin duda él habrá en ese estar tranquilo en el mundo, él habrá juzgado a Abraham, ¿no? Porque lo juzgó porque Abraham era un hombre de separación. Él estaba separado de todo lo que era pecado, Abraham, de todo lo que era del mundo. Él lo habría juzgado por no acompañarlo, ¿no?, en su camino hacia Sodoma. Seguramente que eso habrá hecho Lot. Y él seguramente que habrá dicho, ¿no?, lo mismo que una persona religiosa, ¿no?, que debían de alguna manera hacer algo para la gente, ¿no?, que tanto él como Abraham tendrían que haber ido al mundo y ayudar a la gente del mundo, ¿no? Y a la gente, y muchas veces pasa así, cuando nosotros entramos en una religión, en una denominación digámoslo así, lo primeramente que nos hace ver la religión, la denominación, nos hacen ver a nosotros que la gente se está yendo al infierno, que la gente que está en el mundo se está yendo al infierno. Y entonces los religiosos quieren que nosotros nos ocupemos de eso, ¿no?, de poder hablar a la gente, de salvarlas del infierno, pero no a través del Evangelio, sino a través de una vida moral, ética, no a través del Evangelio, porque acuérdense que Lot no tenía el Evangelio, ¿no? Pero Abraham tenía la fe, y Abraham no estaba con Lot, Abraham estaba separado de Lot. Y entonces Lot habrá pensado que Abraham hubiera sido de gran ayuda para él, porque de alguna manera hubieran podido ayudar a la gente que se estaba yendo al infierno, que se estaba destruyendo ahí en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Él creyó que debía hacer algo por la gente. Dice que afligía su alma justa, no por las acciones malvadas de aquellos que vivían ahí, ¿no? Y entonces, y aquí vemos nosotros a Abraham viviendo, ¿no? ¿Dónde estaba viviendo Abraham? Allá arriba, en la parte alta de aquel lugar, ¿no? Y él, ¿cómo estaba Abraham ahí? Sin Lot. Y él estaba gozándose, ¿no? Estaba gozando la paz, estaba gozando la quietud. Él no estaba interesado en ninguna manera, ni estaba irritado por la horrible condición de la gente de Sodoma. Entonces fíjese que la fe vive apartado de esas cosas, vive apartado de las aflicciones que tiene el mundo, vive apartado de las guerras, de las políticas que tiene el mundo, sino que la fe tiene su altar, tiene su carpa, ¿no? Y bueno, y ahí vive con Dios la fe, separado, una vida separada, sin preocuparse por aquellas cosas, ¿vio?, sin angustiarse por todas esas cosas, porque su comunión con Dios es mayor, es más deleitable que lo que está pasando en el mundo, ¿no? La religión de este mundo nos lleva a nosotros a poner las cosas en el mundo, lo que está pasando en el mundo, y quiere que nosotros hagamos algo,
por este mundo, ¿vio? Pero a través de sus enseñanzas, no a través de la fe. Entonces la fe se aparta. La fe se aparta de Lot y deja que Lot haga lo que él tiene en su corazón. Lot es convencido por los reformadores de este mundo y toma para sí una religión con la cual quiere ayudar a la gente del mundo. Pero Abraham no hace eso. Abraham se queda ahí donde Dios lo puso, ¿no? En Mamré, ¿no? Habla de fuerza, habla de riqueza. Y entonces, qué importante es para nosotros los de la fe, los hijos de Dios, saber qué lugar tenemos que ocupar, dónde tenemos que asentarnos nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos en una religión, en una denominación, entonces nos llevan a mirar al mundo y nos llevan a que nos tenemos que ocupar de la gente del mundo, no salvar las almas del mundo, ¿vio? Eso nos llevan a nosotros a ese pensamiento. Pero Abraham estaba en la voluntad de Dios, ¿vio? Y Lot estaba afligido, pero su aflicción era inútil por las condiciones en que los hombres de Sodoma se encontraban, ¿no? Su lugar nunca estuvo en Sodoma. Él estaba allí por su propia voluntad, ¿no? Y consiguió mezclarse en sus métodos, ¿no? En su método de reformas, ¿no? Mientras su tío, Abraham, estaba arriba en el lugar de gordura, en el lugar de abundancia que era Mamré. ¿Vio? Que eso significa abundancia, Mamré. Gordura, bendiciones abundantes. Entonces fíjese dónde nos pone la fe a nosotros. Nos aleja del mundo, pero no solamente del mundo de pecado, sino del mundo religioso, ¿no? El mundo religioso siempre nos va a llevar a nosotros a ocuparnos de las almas del mundo. Ahora, de la condición del mundo, de la política del mundo. Hay muchos hermanos que quieren reformar el mundo, quieren cambiar el mundo, y el mundo va a ir de mal en peor. Hay una sentencia de Dios sobre este mundo será transformado, será cambiado por el poder de Dios. No, pero no por la iglesia, sino por el poder, por el juicio que va a venir sobre este mundo. No, la iglesia tiene otra función. La iglesia tiene que poner sus ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Ahí tiene que poner los ojos la iglesia. Y Abraham no estaba enojado de ninguna manera. Él no se quejaba en nada. No, donde Abraham vivía no había queja, no había enojo, porque todos los caminos eran de Dios, ¿no? Él estaba dejando caer las bendiciones de Dios por todos lados. Abraham era un hombre de bendición, ¿no? De bendición para todos aquellos que vivían con él, para todos aquellos que estaban con él, ¿no? ¿Y por qué habría de preocuparse Abraham? ¿No? ¿Por qué tenía que preocuparse Abraham? El Señor tenía cuidado de Abraham. Vio esa confianza. La fe tiene confianza. La fe no se preocupa por cosas de este mundo. Porque la fe sabe que Dios tiene cuidado de su creación. Vio, dice que Dios hace llover sobre el justo y el injusto, sobre el malo y el bueno. Dios hace llover, Dios hace salir el sol, ¿no? Sobre el malo y el bueno, ¿no? El justo y el injusto. Dios tiene cuidado de todas las cosas y así vive el hombre de fe. ¿Vio? Él está ocupado con su Señor, está viviendo con su Señor, está haciendo la voluntad de su Señor, que es Dios. Así vive el hombre de fe, ¿no? Pero la religión nos lleva a nosotros a ocuparnos, a poner la vista no en Dios, sino en la vista en el mundo. Y mira lo que está pasando en el mundo, fíjate las cosas que esto, que aquello, y ahí afligiendo el alma a los cristianos. Como Lot,
que él afligía su alma por la condición nefasta de los malvados, dice. ¿Vio? Y así nos lleva la religión de este mundo, nos lleva a ocuparnos del mundo y no a ocuparnos del Señor. No disfrutar de la gordura, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros queremos disfrutarlo al Señor. Queremos gozarnos con su riqueza, con su abundancia, ¿no? Y ahí estamos separados del mundo. No, estamos completamente separados del mundo. El hombre de fe vive así. No, nosotros no vivimos en una religión. Bueno, nosotros vemos que el mundo se está cayendo a pedazos, pero nuestra comunión con el Señor nos hace de alguna manera ignorar las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? El mundo se va destruyendo por alejarse de Dios, ¿no? El mundo se va destruyendo porque el mundo no reconoce a Dios como su gobernante, sino que el mundo se separó de Dios y puso su propio gobierno y su propia religión. Pero el hombre de fe no. El hombre de fe acepta el señorío de Cristo y acepta el reinado de Cristo y acepta el ambiente donde Cristo nos puso, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nosotros estamos ahí. Y ahí no hay problema. Ahí no hay guerras, ahí no hay hambre, ahí no hay enfermedades, ahí no hay nada que nos pueda perturbar. Y si algo ocurre, el Señor va a solucionar. El Señor tiene cuidado de nosotros, somos la niña de sus ojos. Así vive el hombre de fe, confiado como el león. ¿Se da cuenta, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Abraham no sabía nada de la batalla que estaba allí de los 9 reyes. Él no sabía nada sobre eso, ¿no? Él vivía demasiado lejos de esas realidades que el mundo tenía, ¿no? Esa batalla estaba en progreso, todavía no se había gestado, pero bueno, tal vez pudo haber oído algo a Abraham, ¿vio? Algún comentario, algún sonido de cañón, por así decirlo, ¿no? Pero esto no le impresionó demasiado. Eso no era problema de él. No era algo que estaba ocurriendo en el reino, no en el reino de Dios. No, eso estaba ocurriendo en el mundo. Y bueno, y los que están en el mundo están afligidos, pero nosotros no estamos en el mundo en el sentido espiritual. Si bien nosotros vivimos en este mundo, pero nuestra posición está con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Y ahí dijimos que no hay problema. Sobre todo principado y sobre toda potestad estamos nosotros, ¿vio? Sobre todo señorío, sobre todo demonio, sobre todo principado, Dios nos puso a nosotros. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Ningún problema. Entonces, ahora entendemos cuando el Señor dice el Evangelio de la paz. No, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ahora nosotros gozamos la paz del Señor, ¿no? Nos mantenemos en los lugares celestiales, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, estamos arriba como Abraham. Abraham estaba arriba, en la parte alta de la tierra, y Lot estaba en la parte más baja. Y luego se va al mundo y bueno, y en el mundo se encuentra con todos los problemas que hay en el mundo. Así los cristianos que descienden al mundo se encuentran con todos los problemas que hay en el mundo y quieren reformar el mundo por el conocimiento que ellos tienen. Afligen su alma por lo que está habiendo en el mundo, pero resulta que los cristianos que descienden al mundo, ellos se olvidan de que el mundo tiene su sentencia y el mundo nunca lo va a aceptar a ellos con su fe o con su religión, nunca lo van a aceptar a ellos. Porque el mundo acepta lo que son del mundo, pero a nosotros, si descendemos al mundo, nos van a poner cadenas, nos van a atar y nos van a impedir volver, ¿no?, a la fe nuevamente. Bueno,
Abraham estaba en una distancia muy grande de esto. Él estaba teniendo un buen tiempo y no se preocupó por quién ganaría. Ganaría los 4 reyes, ganaría los 5 reyes. Y así vio, muchas veces nosotros estamos ahí metidos en el mundo a través de la política. Y queremos que gane este y queremos que gane el otro. ¿Vio? Cuando eso daña tanto al mundo, la política. ¿No? Y nos daña a nosotros también si nosotros nos metemos ahí. Nosotros tenemos que vivir distante de esas cosas. Que Dios me ayude primeramente a mí. Que no tome parte en esas cosas. No con mi corazón, sino que me mantenga ahí en Manré, en el lugar de gordura, en el lugar de abundancia, de bendiciones que Dios nos da. Él no había votado ni una sola vez, Abraham. No votó él. Pero cuando oyó que Lot fue tomado prisionero, que fue tomado cautivo, entonces su desinterés por lo que estaba pasando en el mundo desaparece. Ahora vio que su hijo, su sobrino, el mundo fue tomado como prisionero en el mundo. Y entonces, ahora sí, ahora pone atención a lo que está pasando ahí. Porque está su sobrino ahí, está su hermano, porque era su hermano, ¿no? Porque los dos eran judíos y como eran hermanos porque pertenecían a la misma tribu, a la misma nación, eran judíos los dos. Y ahora tiene interés por su hermano, ¿no? Y así nosotros descendemos, por así decirlo, al mundo, no para gozar del mundo, no para ser participante de la política de este mundo, no para ser participante de la religión de este mundo, sino para liberar a aquellos que están cautivos, a los hermanos que están cautivos en el mundo. Y entonces vino allí, dice en el versículo 13, ¿no? Creo que es del capítulo 14, vamos a leerlo. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en la encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Vio? Ahora Abraham se enteró que su hermano estaba cautivo en el mundo y ahora despertó su interés. Ahora su corazón se movió, se sacudió. Pero va a ir al mundo no para disfrutar, no para gozar las cosas del mundo, no para hacerse ni para reformar el mundo a través de la política como muchos hermanos quieren hacer. Fíjese que ahí nosotros tenemos un secreto de su actitud. ¿Por qué? ¿Por qué vino ese interés, ¿no? Ese mover de Abraham? Porque él era hebreo. Y hebreo significa uno que pasa a través. Él era un peregrino en esta tierra, ¿no? El mundo no era el hogar de Abraham. No era el hogar de Abraham y tampoco es nuestro hogar. ¿Vio? No es nuestra casa el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de arriba, ¿no? Abraham no miraba hacia Sodoma, él miraba hacia otra ciudad, él miraba a la ciudad celestial, como dice en el libro de Hebreos. Una ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y hacedor es Dios. Él miraba ahí, a esa ciudad. Él era un testimonio en Canaán. Nosotros tenemos que ser testimonio de que hay una ciudad, de que hay un lugar que a nosotros nos espera. Pero ¿cómo damos testimonio y no mezclándonos con el mundo? No tratando de reformar este mundo, porque claro, cuando uno tiene su casa la reforma,
trata de mejorarla cada día cuando uno tiene su propia casa, ¿vio? Pero cuando uno alquila un lugar, ¿no? Es diferente, ya no es la casa de uno. Ya si hay algún deterioro, el que la tiene que arreglar es el dueño. Y nosotros estamos viviendo en un lugar que no nos corresponde, porque nuestra casa está en los cielos, nuestra ciudad está en los cielos, allí. Y entonces, ¿qué nos vamos a poner a reparar, ¿no? Lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece? Entonces, Abraham era un testimonio en Canaán de que hay un Dios viviente. Él creyó a Dios tan sinceramente, él le creyó, ¿no?, que terminó obedeciéndolo, ¿no? Porque si uno cree en Dios, tiene que obedecerlo. Ahí está la comprobación de que uno cree a Dios cuando le obedece, ¿no? Y esa obediencia sabemos que tiene que ser por amor, ¿no? Porque así nos enseña la gracia, ¿no? Porque Jesús amó a Dios, ¿no? Y por amor él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor, no hubo una ley que le obligaba a Jesús, ¿no?, a morir en una cruz, sino que su amor, él sabía que el Padre quería que él muriera en la cruz, ¿no? Y por amor al Padre y por amor a nosotros, él murió en una cruz. Entonces, vemos, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros vemos que él creyó verdaderamente en Dios y le obedeció. Y el secreto de la obediencia no es la ley. El secreto de la obediencia es la fe. Porque la ley no es de la fe, dice el apóstol Pablo. No es de la fe la ley, sino que la fe es de la gracia, ¿no? Lo que es de la fe, de la ley, es las obras, ¿no? La ley tiene obras y la gracia tiene fe. Y nosotros somos de la fe, somos de la gracia. Y es una maravillosa figura del vencedor, Abraham, de todos los que vencemos por la fe. El vencedor solamente vence por la fe. El vencedor obedece a Dios, el vencedor. Lo obedece, le cree a Dios, le obedece, hace la voluntad de Dios. O la voluntad de Dios se cumple en él, mejor dicho, ¿no? Y todos cuando van llegando y son imitadores del vencedor, ¿no? Por eso es muy importante que los hermanos que hace tiempo que están, tenemos que ser referentes en el sentido de que tenemos que demostrar que nosotros no vencemos por las obras, sino por la fe. Siempre salimos en victoria por medio de la fe, creyendo lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios dice acerca de su Hijo, ¿no? Entonces nosotros vamos venciendo siempre por la fe. Y así como Abraham fue un ejemplo para sus contemporáneos, para su época, nosotros tenemos que ser un ejemplo también para los hermanos que van llegando, ¿no? Ellos tienen que ver que nosotros vencemos por la fe todas las cosas, ¿no? Entonces ahora nosotros somos referentes, ¿no? Porque los ojos de los hermanos que recién van entrando están puestos en nosotros, dado que nosotros hace tiempo que estamos en el Evangelio, y entonces van a ver si nosotros vencemos por el esfuerzo, por las obras, o vencemos por la fe. Entonces fíjese lo importante que es llegar a ser un vencedor, ¿no? A quien los hermanos pueden imitar, porque ellos ya nos imitan a nosotros ahora. Conforme nos ven hacer a nosotros las cosas, ellos también van a hacer. Pero Abraham fue un pionero, ¿no? Él fue casi el primero en mostrar la fe
en mostrar las cosas divinas, las cosas que no se podían ver, ahora por medio de Abraham se podían ver también. Él cortó la madera e hizo un camino en un lugar bastante difícil, ¿no? En un camino de incredulidad, podríamos decir, en un camino de incertidumbre. Y eso, él hizo ese trabajo para el débil, para aquel que dudaba, entonces pudiera caminar con mucha facilidad. Es decir que la vida de Abraham es para nosotros un estímulo. La vida de Abraham es como una referencia para nosotros, los vencedores. Por eso tomamos a Abraham como nuestro ejemplo, como nuestro padre en la fe, porque él fue el que la fe se inició con Abraham, ¿no? Él pudo llevar la realidad de la fe en su tiempo. Él obedeció a Dios. Tuvo debilidades como cualquier ser humano, pero no se salió de la fe. Entonces él libera a su sobrino Lot de la cautividad en la cual fue tomado, ¿no? Abraham era un peregrino sobre la tierra, por lo tanto tenía poder con Dios. ¿Vio? Cuando nosotros nos vemos como ciudadanos de este mundo, entonces no podemos manifestar el poder de Dios. Pero cuando nosotros nos vemos como peregrinos en este mundo, como ciudadanos de los lugares celestiales, entonces tenemos poder con Dios. Dios manifiesta su poder en nosotros para liberar a los que están cautivos. ¿Vio? Pero cuando nosotros nos identificamos con el mundo, cuando nosotros anhelamos las cosas del mundo, cuando nosotros seguimos o queremos reformar este mundo, ¿no? Entonces carecemos del poder de Dios para liberar a los hermanos que están en cautividad, ¿no? Nosotros tenemos que identificarnos con la fe de Abraham. Y Abraham nunca vivió en Sodoma, ni amó a Sodoma. La única vez que fue a Sodoma Abraham fue para rescatar a Lot, a su hermano, porque su hermano había sido tomado prisionero por la parte política y por la parte religiosa. Y entonces corrió a ayudar a Lot, ¿no? Su corazón se encendió de amor por Lot, ¿no? Y no solamente que lo amó a Lot, sino que hizo algo. Fíjese, ¿qué hizo Abraham? Tomó consigo a los siervos nacidos en su casa. Y esto nos habla de que Abraham fue fructífero en la fe. Porque la fe produce. ¿Con qué vamos a ir nosotros a rescatar a los hermanos que están prisioneros en el mundo? Con lo que la fe produce. ¿Vio? Con lo que la fe produce. No, bueno, y ahí dice que Santiago dice que la fe produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a ir a rescatar a los hermanos? ¿No? Con la fuerza de Dios, ¿no? Y con lo que la fe produce, con lo que la palabra produce en nosotros, ¿no? Y todos estos que habían nacido en la casa de Abraham estaban listos para la batalla, estaban listos para la guerra. Imagínense que eran 300 y los otros eran 9 reyes con sus ejércitos. 300 contra no sé cuánto habría del otro lado, pero ellos tenían un coraje, no tenían una valentía, tenían una seguridad en Dios, tenían una seguridad en aquel que había producido fe en ellos, que no se acobardaron, fueron y lo rescataron a Lot. ¿Vio? Ellos estaban listos y fueron y ayudaron a Lot. ¿Vio? A veces queremos salvar este mundo, ¿vio? Pero nos olvidamos de nuestro hermano que ha sido tomado cautivo. Que el Señor nos ayude, porque acá esta porción nos está dando una visión, nos está dando una dirección de lo que debemos de hacer como iglesia local, ¿no? Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos imitarlo, como dice en el libro de Romanos capítulo 4, dice que nosotros somos imitadores de la fe de Abraham siguiendo sus pasos.
¿no? Entonces ellos fueron en ayuda de Lot, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Seguramente que no sabía aún que era un cautivo. Ahora, Lot, ¿vio? Él pensaba, tal vez él pensaba que no era cautivo de estos ejércitos. Pero de cualquier manera, sabemos que los cristianos tibios, no, porque son tibios ellos, ellos los cristianos tibios, ellos representan a Lot, y ellos no saben que están en cautividad, ¿no? Que están bajo el poder de la carne, del hombre natural, de la religiosidad. Pero están en poder de la carne. Los hermanos que están en el mundo tratando de reformar este mundo, tratando de meterse en la política y meterse en tantos lugares para cambiar este mundo, cuando este mundo no va a cambiar, cada día va a ser peor. Ellos piensan que son libres y que están haciendo lo que quieren hacer, pero no hacen lo que ellos quieren hacer, hacen lo que no quieren hacer, ¿no? Hacen lo que la carne les manda hacer. Porque un cristiano, una persona nacida de nuevo, tiene una vida que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero él, al no darle lugar a la vida que está en él, entonces gobierna la carne. Y la carne le lleva a hacer algo que él no quiere hacer. Parece que sí, él no se da cuenta porque la carne es engañosa, la carne es mentirosa. Le engaña, le hace creer que eso es lo que Dios quiere que él haga. Pero, ¿por qué? Porque el espíritu fue apagado, ¿no? El espíritu fue apagado. Estas personas están realmente influenciadas, están intoxicadas por el espíritu religioso, ¿no? El espíritu religioso es muy poderoso. ¿No? La religión de este mundo es muy poderosa. No vaya a creer que es algo tan sencillo no, ella una vez que lo tiene prisionero al Hijo de Dios, trata de no soltarlo, sino de usarlo para su beneficio, ¿no? Lo engaña a través de sentimientos y pensamientos que él, el Hijo de Dios, cree que son de Dios porque son parecidos, ¿no? Es una imitación nomás, pero él no distingue la imitación. ¿Por qué? Porque a él le agrada la religión. ¿Vio? La fe es muy costosa para él, la vida de separación es muy costosa para él, entonces se busca una religión, el Hijo de Dios. Pero el cristiano, ¿no? El cristiano, el vencedor, aunque el hombre religioso ama el mundo, no lo va a dejar ahí, va a ir en busca de él. ¿Vio? Entonces los hermanos espirituales son capaces de decir la verdad de las condiciones cuando les son reveladas, porque no pueden llevarlo. Están profundamente ofendidos si declaramos que Dios no nos ha enviado a denunciar la guerra. ¿Vio? Ellos, los hermanos religiosos, y ellos creen que nosotros no tenemos que atacar al mundo, no tenemos que predicar en contra del mundo, de la maldad que hay en el mundo, ¿no? De las leyes que apoyan a la homosexualidad, a la lesbiandad, ¿no? El matrimonio igualitario, todas esas cosas, ¿no? que Dios aborrece. Ellos no quieren que nosotros prediquemos en contra de eso, ¿no? Y nosotros tenemos que predicar eso. Tenemos que ir en contra de eso. Porque hay muchos hermanos que no saben qué hacer, ¿no? Y están en el mundo. Quieren cambiar el mundo, pero se ven trabados ahí, ¿no? Con leyes que van en contra de la moral de Dios mismo. Bueno, y entonces ellos nos dicen que Dios no nos mandó a
a denunciar o a ir en contra de todas esas leyes, esas ordenanzas que el mundo tiene, ¿no? O alguna otra cosa mala que hay ahí. Nosotros, dicen ellos, pero nosotros sabemos que también que nosotros que somos soldados de Jesucristo, no debemos votar o tomar alguna parte en la política, ¿no? En la política de este mundo. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2:14, podríamos leer. 2 de Timoteo 2:14. Si usted tiene su Biblia, puede usted buscar también conmigo, hermano. 2 de Timoteo 2:14. Fíjese lo que dice acá. Perdón, 2:4, no 2:14. Dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, en los negocios de este mundo, en las cosas de este mundo. No se enredan las cosas de este mundo. Bueno, Abraham no fue un reformador. Nosotros no queremos reformar el mundo. Nosotros no queremos cambiar el mundo. Él estaba separado de todos los esfuerzos que hacía el mundo por cambiar. Porque ¿a través de qué quiere el mundo cambiar? A través de la religión. De una religión que no es de Dios, sino que una religión que el mundo mismo inventó, ¿no? Y fíjese que para que Dios fuera rescatado, Dios no buscó a otros instrumentos, sino a Abraham, perdón. Dios buscó a Abraham para que lo rescate a su sobrino. Y tal vez nosotros tengamos esa misión, ¿no? Tal vez nosotros tengamos que hacer ese trabajo, si somos vencedores, si somos de la fe. Nosotros tenemos que rescatar a aquellos hermanos que están en el mundo, ¿no? Que están prisioneros allí, ¿no? Que están queriendo reformar este mundo por medio de la religión, ¿no? De la moral, de la ética, ¿no? Humana. Sin tocar nada, sin hablar de política, dicen, usted no hable de política, no hable de leyes, usted predique lo que usted quiera, pero predique sin intrometerse en ninguna ciencia de este mundo, usted no toque la parte mala, usted solamente establezca lo que usted quiera, pero sin hacerle ver a la gente lo que está bien y lo que está mal, porque acá en este mundo lo que reina es la democracia y cada uno hace lo que quiere. ¿Vio? Así dicen ellos. Entonces, Abraham persiguió a los reyes, a los conquistadores, y los venció. Y eso parece que el cristiano, ¿no? Que es un extranjero, que es un peregrino, ¿no? Que tiene el privilegio de liberar a su hermano mundano, de la cautividad, y recobró todos los bienes, dice, en el versículo 16 del capítulo 14, Abraham cuando fue, y dice, recobró todos los bienes, así mismo a su hermano Lot, las mujeres y la gente. Y en el tipo está lo que verdaderamente aconteció. Abraham y sus guerreros son los vencedores. Y Lot es devuelto a su hogar. Pero fíjese, él no viene a Betel, Lot. Él no lo acompaña a Abraham hasta Betel. No, la posibilidad de entrar en la herencia de Abraham le es negada. No le es permitido ir a Betel a Lot. Y probablemente aún la deseaba, seguramente, tal vez él quería volver ahí. Espiritualmente no se alcanza ese lugar en un día. Ese lugar se alcanza por medio del crecimiento.
¿no? Es un diario preservar con Dios, ¿no? Cantar, llegar a Betel. No es que uno lo va a alcanzar en un solo momento, sino que eso necesita tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y mientras tanto juzgamos la carne y todo lo que viene de la vieja creación. Porque si Lot hubiera ido con Abraham, ¿no? a Betel, sin juzgar su naturaleza humana, sin juzgar que él vivió conforme a la carne y que fue gobernado conforme a la carne, él no podía gozar de esa comunión con Dios, ¿no? Porque Betel significa casa de Dios, que habla de comunión. Él no podía gozar de la comunión con Dios sin juzgar previamente eso. ¿Quién era realmente él? Él era un hijo de Dios, ¿no? Él no pertenecía a este mundo. Él tenía que juzgar todas esas cosas para volver a Betel anteriormente. Y siempre Dios, en la historia de Israel, siempre nos hace saber que Dios siempre le da un lugar de descanso en su peregrinación para que ellos mediten, ¿no?, las cosas que le han acontecido y puedan identificarse, no más con Dios que con lo que dejaron atrás. Por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán, o antes de cruzar el río Jordán, Dios le hizo detener ahí 3 días, ellos estuvieron ahí, detenidos antes de cruzar. Y eso, ¿por qué? Ellos tenían que meditar ahí en esos 3 días, ¿no? ¿Quién eran ellos? ¿Qué había acontecido desde que salieron de Egipto? Bueno, ellos tenían que haber considerado que Dios los libertó, Dios los salvó, que ellos tenían que haber considerado que el hombre viejo, el egipcio, quedó muerto allí. Ellos tenían que considerar que ellos eran una nueva creación, en un cuerpo humano, ¿no? Pero ellos no consideraron nada de eso, los padres de ellos. Pero ahora le manda a los hijos a considerar antes de cruzar. Caleb y José estaban preparados para cruzar porque ellos ya habían considerado todo eso y se mantuvieron fieles a Dios. Bueno, ahora Lot no podía ir directamente a Betel, a la comunión con Dios. Él tenía que considerar todo lo que él había hecho. Él tenía que pensar que las decisiones que tomó, las pérdidas que tuvo, él tenía que considerar eso. Entonces no fue directamente, no se le permitió a Lot ir a Betel, no se le permitió a él. Y porque esto es algo que él mismo tiene que juzgar la carne. Él tendría que haber juzgado todo lo que era de la vieja creación, ¿no? Nosotros no podemos volver a la comunión con Dios así nomás. Venimos a la iglesia y bueno, y ahora ya puedo predicar, ya puedo enseñar, ya puedo exhortar a los hermanos cómo vivir la vida en el Evangelio, porque vengo de allá, vengo del mundo, o porque Dios me sacó de una prueba. No, uno tiene que restablecer la comunión con Dios, uno mismo tiene que restablecer la comunión con Dios, pensando en lo que pasó, en las decisiones que tomó, ¿no? En que vivió conforme a la carne y no conforme al espíritu. Tiene que reconciliarse con Dios, tiene que buscar las cosas espirituales, ¿no? Él tiene que reconocer que él desobedeció a Dios, ¿no? Muchos que vienen del mundo vienen a la iglesia y ya quieren enseñar, ¿no? Ya se ponen en la posición de vencedores porque vinieron del mundo, pero vinieron del mundo porque Dios los trajo, vinieron del mundo porque Dios usó un vencedor. No es que él venció ahí a los reyes y por eso nuevamente está en Betel. Él está en Betel porque fue ayudado por otros, ¿no? Entonces, lógicamente, que Abraham los lleva a su sobrino, ¿no?, para que nuevamente restaure su comunión con Dios, pero bueno, la restauración no es en un día.
hay un tiempo de meditación, hay un tiempo de que uno se tiene que examinar a uno mismo, tiene que examinarse. ¿Cómo puede ser que haya perdido la comunión con Dios? ¿No? Y aquí es donde Lot falló, ¿no? Él falló. Él perdió la oportunidad que Dios le había dado y eso es muy triste. Muchos hermanos fallan ahí, en ese punto, ¿no? En vez de examinarse a sí mismo, en vez de arrepentirse, ¿no?, de las decisiones que han tomado, ¿no? En vez de arrepentirse de que vivieron conforme a la carne. Muchos no se arrepienten, muchos hacen lo malo y no se arrepienten, ¿no? Ellos rehúsan vivir del lado de la redención, ¿no?, de la resurrección, del lado de la cruz. Ellos siempre están de este lado, contemplando el sacrificio de Cristo delante de la cruz, pero no cruzan del otro lado, no dejan ahí en la cruz, ¿no?, los errores, las decisiones malas que han tomado, no dejan, no, ellos se quedan ahí contemplando y no pueden entrar del otro lado, no pueden volver a la comunión con Dios, no porque Dios no quiera tener comunión con ellos, sino porque ellos mismos no juzgan, ¿no?, la carne, no juzgan los pensamientos carnales, los sentimientos carnales, que esos son malos y que lo van a llevar a la destrucción. Entonces, aquí vemos en la vida de Lot, vemos que él perdió la oportunidad y eso es muy triste. Es muy triste cuando vemos que un hermano pierde la oportunidad. Y no solamente Lot, hay muchísimos hermanos, ¿no?, que son como Lot, tibios, ¿no?, que son rescatados, son sacados del mundo, son traídos a Betel, pero no pueden entrar. No pueden entrar a la comunión con Dios, ¿no? Aquellos rehúsan vivir del lado de la resurrección, del lado de la cruz. Y ahí eso, bueno, sabemos lo que le va a pasar a esos hermanos, ¿no? Esos hermanos van a morir antes de tiempo, ¿no? Esos hermanos van a ser alcanzados por la siembra que han hecho, ¿no? Él podía ver, en el momento que fue rescatado, que fue traído a Betel, en ese momento él tenía que haber caído de rodillas y decirle: perdóname, Señor, por haberme alejado de ti, perdóname, Señor, por haberme ido al mundo, perdóname, Señor, por haber hecho que tu nombre sea ridiculizado, sea mal visto, sea burlado. Perdóname, Señor. Señor, yo quiero caminar como un vencedor ahora, Señor. Restaura mi comunión contigo, Señor. Esa es la actitud que tenía que haber tomado Lot, pero Lot no aprovechó esa oportunidad. Por eso, después él no volvió nunca más. Hay una oportunidad que Dios nos da a todos, porque todos erramos, todos nos equivocamos, pero nos volvemos y tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer una meditación profunda de lo que hemos hecho. Hay algunos que esconden su pecado, como lo hizo aquel que robó el manto babilónico, que esconden su pecado en la tienda, ¿no? Ahí está escondido su pecado, ¿no? Y bueno, y trayendo desgracia y trayendo muerte, ¿vio? Pero después murió él también. Y no murió solamente él, murió su familia también. Por eso, hermanos amados, esto es un privilegio muy grande que Dios nos da de conocer estas cosas, ¿no? Tenemos que darle valor a estas cosas. Tenemos que darle valor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El fallo de Lot, porque Lot falló, no solamente cuando se separó de Abraham, sino cuando fue liberado de las manos de los 4 reyes. Cuando fue liberado de los 4 reyes, él falló en restaurar su comunión con Dios.
falló. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Y entonces, nuevamente decimos que no creemos que estén informados de su condición los que los fueron a rescatar a Lot. No parecen estar conscientes de que están rechazando el extremo camino de la cruz y escogiendo salvar sus vidas en este mundo. ¿No? Ellos parece que son ignorantes de eso. Por eso, hermanos amados, hermana, iglesia amada, tenemos dos cosas aquí que yo considero que son importantes. Una, rescatar a aquellos que están en el mundo viviendo conforme a la carne. Ellos creen que están siendo guiados por Dios, pero están viviendo conforme a la carne y están cautivos por el mundo. Tenemos que ir a rescatarlo a esos hermanos. Y hacerles saber a ellos que cuando son rescatados tienen una nueva oportunidad de restauración y que no la desaprovechen. ¿No? Nosotros como pastores vamos aprendiendo también. ¿No? Una persona que viene del mundo, que viene de haberse separado de la iglesia, de la comunión con el Señor, nosotros no podemos darle el púlpito apresuradamente. Tenemos que esperar la restauración, que viene de Dios, ¿no? Y bueno, y tal vez sea como Lot, pero esperamos que no. Esperamos que él pueda restablecer su comunión con Dios y pueda seguir a Abraham, ¿no?, por el camino del vencedor. Doy gracias al Señor, hermanos, por su palabra. El Señor les bendiga. Tenemos nuestro canal en YouTube, Pastor Ramón Encina. Usted puede mirar todas nuestras predicaciones ahí y puede darle like a nuestra prédica y compartirla con sus amigos de Facebook o amigos del WhatsApp. Compártanla para que ellos también puedan alcanzar la comunión con Dios y puedan entender que el mundo no es nuestro hogar, como dice la alabanza. Vamos a orar. Ahora viene nuestro hermano Pastor Nicolás Blanco, a quien el Señor le pueda bendecir grandemente, hermanos, y escúchelo a nuestro hermano, escúchelo que él tiene palabra de vida para compartir. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano y hermano en el nombre de Jesús. Bendice mi vida, la vida de mi hogar, de mi esposa y mis hijos. Oh Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.